Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las exposiciones que hemos estado realizando para ustedes. El día de hoy tenemos al doctor Julio Weisman, quien cursó la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Posteriormente se doctoró en Sistemas Automáticos en el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia, en el 2000. Fue profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Orizaba, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde fue coordinador de la maestría en Ciencias en Automatización y Control. En 2007 se incorporó como profesor tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Además, desde su fundación en el año 2020, es coordinador de la maestría en Ciencia de Datos. Actualmente, su área de interés se centra en el desarrollo y aplicación de métodos de aprendizaje. Le damos la palabra al doctor Julio Weisman. Hola, muchas gracias. Para los que están aquí, los que están, ¿no? ¿Aquí me ve bien? ¿Sí? A ver. Vamos para acá. Más. Para acá. Ahí está. Un poquito más. No voy a ver pero nada. va a estar ahí teniéndola. A ver. No voy a ver nada. Voy a tocar ahí está. Ahí andamos. Ok, muy bien. Entonces, les voy a hacer una presentación más o menos rápida, de manera lo más importante de qué es la inteligencia artificial, y para eso me gustó utilizar como subtítulo en la pregunta: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Y de dónde viene eso? Siguiente, pues viene de un libro, de una novela corta de Philip Dick, que es una novela de ficción, y que es la historia en la que se basa la película de Tron. Si no la han visto, vean la película, ¿no? Y básicamente es la idea de si las máquinas pueden llegar a tener conciencia de sí mismas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pongo si las máquinas pueden llegar a tener conciencia de sí mismas? Porque eso fue una de las primeras preguntas que se hicieron para decir si las máquinas pueden pensar. El primero en ponerse la pregunta si las máquinas pueden pensar fue Alan Turing, y propuso una cosa que se llamó el imitation game, o el juego de imitación, donde él decía: yo no voy a decir si las máquinas pueden pensar, yo voy a decir si las máquinas pueden imitar los mecanismos que hace un humano cuando piensa. Entonces él decía, pues, y si una máquina puede imitar el mecanismo de un humano cuando piensa, pues entonces puede decir que las máquinas pueden pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál era su idea? La idea de Alan Turing era poner, a esto es modernizado, ¿no? En ese entonces no existían ni los teclados, ni las pantallas, ni nada de eso, ¿no? Para poner a un juez, que sería como el que está en medio, que va a chatear, básicamente va a chatear con dos personas. Una va a ser un humano y una es una computadora. Y con cada una va a chatear 5 minutos. Y después de esos 5 minutos, el juez no puede decidirse por quién es humano, o quién es computadora, o quién es duda, entonces se puede decir que la computadora pasó la prueba de Turing, o el algoritmo pasó la prueba de Turing, y era la primera prueba que decía si las máquinas podían pensar. Fíjense, por el momento no existe el concepto de inteligencia todavía, no simplemente las máquinas, ni computadoras, ni artificial, ¿no? Simplemente las máquinas pueden pensar. Y si ustedes no han visto este artículo, yo les recomiendo que lo busquen en internet y lo lean, es buenísimo, aparte está muy ligerito. El Turing aprovecha y arregla cuentas con un montón de gente y dice, bueno, es que hay gente que me dice que las máquinas no pueden pensar de ninguna manera, porque él deja la pregunta abierta y dice, yo no sé si pueden o no, yo lo que digo es que si cumplen este texto, pues podrían pensar, podría decir que sí pueden pensar. Y dice, bueno, pero hay muchos, y ponen un montón, y es una revista científica, es muy interesante porque ponen un montón de objeciones. Dice, la objeción teológica, o sea, únicamente los individuos con nada más pueden pensar, y únicamente Dios puede dar alma. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en las religiones que piensan que los animales también tienen alma? Como el budismo, o las religiones que piensan que las mujeres no tienen alma, ¿sí? Y te pone la musulmana, ¿no? O las religiones donde piensan que los que no están bautizados no tienen alma, ¿sí? Dices, pues, y si Dios es todopoderoso, entonces tanto le puede dar alma a una computadora como no, si no, no sería todopoderoso, ¿no? Entonces César se cae, dice,
La objeción de la avestruz es que dice, es tan terrible pensar si las máquinas pueden pensar que mejor ni pienso en eso, ¿no? Y meto la cabeza en un hoyo y no digo nada, ¿no? Y hay un montón, ¿no? Hay algunas muy buenas como el argumento de conciencia que es el de Blade Runner, ¿no? Si algo puede pensar, significa que tiene que ser consciente de sí mismo. La máquina puede ser consciente de sí mismo. Y esa es una de las pocas que dice que esta es una discusión filosófica profunda que tiene que ver y que hay que refutarla bien. Pero hay algunas de las que le ponen, por ejemplo, hay una que dice el argumento de percepción extrasensorial. Dice, es que no va a haber una computadora que sea telépata o que tenga premonición, como ciertos humanos pueden ser telepatas o tener premonición. Pero imagínense el nivel, eran los años, era el año 1950 cuando, y científicamente, una de sus cosas es que, una de las conclusiones es que podía haber un humano telepata y podía haber una máquina, y las máquinas no pueden ser telepatas. Entonces es muy gracioso, el artículo es buenísimo, ¿no? Total, esto es en 1950, la primera idea de que las máquinas pueden pensar. Más adelante, en 1956, un joven matemático trabajador, John McCarthy, trabajaba en ese entonces en el Colegio de Dartmouth. El Colegio de Dartmouth, no se confundan, lo que diga College, es una de las escuelas de la Ivy League, una de las escuelas más selectas, las más caras y las más elitistas de Estados Unidos, Harvard, con el MIT, etc. Y entonces John McCarthy le pidió a la Fundación Rockefeller dinero para hacer una reunión entre algunas mentes brillantes para poder detectar, para poder trabajar en un área nueva. ¿Sí? Y entre estas mentes pues estaba Minsky, por ejemplo. Marvin Minsky fue una vaca sagrada de la inteligencia artificial, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, adorado por todo el mundo, aparte tocaba fugas barrocas y improvisaba fugas barrocas. Pero resulta que tenía un muy buen amigo y le gustaba ir a la isla de su muy buen amigo que se quedaba en Epstein, de viaje, ¿no? Entonces pasó de ser la gran vaca sagrada de la inteligencia artificial a ser repudiado por todos, cosa que me parece muy bien. Alguien que iba a la isla de Epstein tenía que ser repudiado, ¿no? Pero bueno, hay historias muy interesantes de todos estos. Claude Shannon, que está aquí, fue el que inventó la teoría de las telecomunicaciones, ¿no? Muy bien, ahora sí. Ellos se juntaron y la idea era que la premisa es que podían, en general, entender los aspectos de aprendizaje y otras características de la inteligencia con tanta precisión que podría fabricarse máquinas que lo simularan con esa precisión. Seguimos en el juego de imitación. Nadie dice que la máquina piensa sola y que es autoconsciente, imita cómo funciona el humano, ¿no? Y como en ese entonces había un área de gente que estaba haciendo computación digital, no se sabía cómo hacer la computación, recuerden, no había ni teclados, ¿sí? No había ni pantallas, ¿no? Entonces nadie sabía cómo iba a ser el futuro. Y había dos áreas, unos que hacían computadoras analógicas, que eran con circuitos con bulbos, y que eran lo que se llamaba la cibernética, y otros que eran computadoras digitales. Y para no meterse en bronca con nadie, no le quisieron llamar ni cibernética, ni digital, ni nada de eso, y le terminaron llamando al área inteligencia artificial. Ahí le pusieron el nombre. Es un término malísimo, porque inteligencia tiene un montón de connotaciones filosóficas, pedagógicas, psicológicas, de todo tipo, ¿no? Y aparte hasta de motivación de motivación personal, ¿no? De eso que dicen, no, las 7 inteligencias, la inteligencia espiritual, la inteligencia... Sí, ¿no? Entonces es una bronca, porque cada vez que quieres definir inteligencia, quedas en un desmadre, ¿no? Entonces lo que necesitamos era el nombre inteligencia. A la postre se vio que terminó siendo un mal nombre, porque generó mucho ruido, ¿no? O sea, generó la idea que se quería crear seres autoconscientes que luego nos podían dominar, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, pues eso fue una mala noticia. Entonces, vamos ahora un poco a explicar la inteligencia artificial, un poco tratando de ver cómo sería la inteligencia artificial en la cultura popular a lo largo de las décadas, ¿sí? Hasta llegar al 1970, años 60, años de la posguerra, años del boom económico, le va bien y empieza la inteligencia artificial. Se empiezan a generar
los primeros probadores de teoremas que generaban teoremas de forma automática, ¿no? Y el teoremas muy simplecitos, pero los hacían por primera vez los primeros sistemas expertos que reconocían reglas, los primeros mundos pequeños, los primeros. Y entonces todos pensaban que conforme yo tuviera más poder de cómputo, si tenía el doble poder de cómputo, podía resolver el doble de problemas. Si tenía 10 veces más poder de cómputo, podía resolver problemas 10 veces más difíciles. Proporcional, ¿no? Y entonces estaban todos muy emocionados, decían ellos, en 10 años de una computadora le va a ganar el campeón de ajedrez. En 10 años vamos a tener un traductor en línea inglés a ruso. Con la Guerra Fría, no, ruso-inglés. Con la Guerra Fría lo que querían era poder traducir en tiempo real todas las comunicaciones rusas, ¿no? Era prioridad, ¿no? Y prometió muchas cosas. Y fíjense, en esa época, no sé si todo el mundo conoce al tanto de Mascarado, ¿no? ¿Sí lo conocen? Era un héroe, superhéroe mexicano que salvó al mundo de las mujeres vampiros, muy guapas mujeres vampiros, ¿no es cierto? De los hombres lobos y sobre todo de las momias del Guanajuato. Y entonces, para pelearse contra las momias del Guanajuato, tenía una computadora y vean la computadora no tiene teclado. Agarraron un micrófono y le hablaba a la computadora en lenguaje natural, como él quería. La computadora le contaba que necesitó esto y lo otro. La computadora tardó un poquito y entonces ahí le contestaba en cocina, o sea, lo convertía a voz. Se les hacía que todo era fácil, todo era. Y luego le decían, quiero saber mañana por dónde van a andar los malandros. No, van a andar allá por la estación de tu casa. Ah, bueno, pues entonces, y en cambio le decían a la computadora, calcúlame, no sé, 10 funciones por 455 por 400, y hasta le salió bonito, ¿no? O sea, tenía la idea que las cosas que eran simples para el humano, eran simples para la computadora y complicadas para el humano, complicadas para la computadora, salió un funcionamiento. Y esa era la época se llama mira más humanos, ¿no? Así le llaman en inglés, ¿no? Todos pensaban que lo iban a lograr. Es donde se propone por primera vez la Artificial General Intelligence, o AGI, que es una máquina que tiene inteligencia general que resuelve todo tipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Llegan los años 70, el traductor de ruso a inglés que prometieron nunca llegó, el campeón de ajedrez le seguía ganando a las computadoras, pero facilísimo, hasta un amateur les ganaba, y llega un momento en 1977 donde llega un investigador, un matemático que se llama Tim Cook, que dice, mira, hay problemas, que el problema es no polinomialmente determinista. ¿Qué significa? Que conforme aumente la complicación del problema, el tiempo y la memoria que voy a requerir para resolverlo va a crecer exponencialmente. Entonces, cuando el problema sea relativamente grande, como para que sea un problema a nivel real, pues la cantidad de tiempo que necesite de cómputo y la cantidad de memoria que necesite van a ser tan grandes que, aunque en teoría lo puedo resolver, el problema se llama intratable. En teoría lo puedo resolver, pero en la práctica no puedo. Y entonces, que el problema no estaba en el algoritmo, el problema estaba en el problema. Había una clase de problemas que el problema era el que era intratable, ¿no? Y entonces empiezan a contar cosas duras, todos los apoyos, las cosas no se empiezan a cumplir, ¿no? Y en esa época, más o menos en el 78, hay en los años 70, que necesitaban por la inteligencia artificial, pues era Arturito, que luego ya se explicó mucho para qué servía, pero en la primera película de Guerra de las Galaxias, Arturito nadie sabía para qué servía, no servía para nada, era un robot hasta medio simpático, ¿no? Nada más hacer ruiditos, ¿no? Pero ¿quién iba a resolver realmente todo? La religión, las creencias, el caballero Jedi con su espada, ¿ves? La tecnología, la computación resolvía. Nomás va esto hablando, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí empieza a ver hacia finales de los 70 una idea que dice, como yo no puedo resolver todos los problemas, y como yo no puedo hacer cosas que resuelvan y algo, tenemos que me resuelvan el problema, porque sé que el problema es intratable y también lo que voy a hacer es, voy a replicar el conocimiento de un experto para yo poder replicar a los expertos, al que sabe mucho cómo reparar un aparato, pues voy a replicar su conocimiento para poder reparar aparatos igual de sofisticados cuando no tengo un experto tan experto, ¿no?
Sigue, por favor. Y entonces llegamos a la horrible década de los 80, que ustedes no van a saber muy de cosas jóvenes en esa época. Yo les puedo asegurar que no está chida. Pero muy bien, extremadamente neoliberal, ¿no? Pero bueno, y en los años 80, la inteligencia artificial era una... Es también la época de Blade Runner. La inteligencia artificial nos va a destruir, en primer lugar. Y segundo, la inteligencia artificial es el hardware. El Terminator era el robot. Bueno, igual en los años 70, el algoritmo de la inteligencia era el hardware, era el robot. Aquí se empiezan a crear la inteligencia artificial angosta o reducida, ¿no? Artificial Narrow Intelligence, donde dices, yo ya no me olvido de crear una inteligencia general y ponerme filosófico. No, vamos a hacer la inteligencia artificial como una ingeniería. ¿Qué es una ingeniería? La aplicación del conocimiento científico para resolver cosas. Entonces vamos a hacer algoritmos que me resuelvan ordenamientos, que me hagan planificación, que me decidan qué me conviene, que repliquen un sistema experto para decidir como los expertos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasa. En los años 90 hay un gran cambio de paradigma en la idea popular. Ya el peligro no es el hardware, es el software. Entonces, sigue siendo bien negativa la visión de la inteligencia artificial, pero al menos ya saben que lo que importa ahí es el programa, ¿no? Que la inteligencia artificial es el programa, pues es Matrix, son los años de Matrix, ¿no? Y el Matrix era un software, o sea, un software que hasta te replicaba el universo, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Sí, ya sigue habiendo esa idea negativa de la inteligencia artificial y todo, pero ya empieza a haber éxito de la inteligencia artificial. Más o menos hacia finales de los 80 y inicios de los 90 se publica un libro de un investigador de Los Ángeles, que se llama Julia Peer, donde introduce el uso de la probabilidad de la inteligencia artificial para representar el conocimiento experto, introduce lo que él le llamó redes de creencia, que ahora se llaman redes bayesianas, ¿no? Introducen un montón de cosas, introducen la teoría estadística del aprendizaje para entender cómo es que las personas aprenden, se introducen un montón de temas donde se le empieza a dar una estructura a la disciplina. Se publica un libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque unificado de Norvig y Russell, donde ya dicen, bueno, es que yo puedo crear una disciplina juntando todas las cosas y poderlas poner bajo un mismo paraguas, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar la inteligencia artificial, se empiezan a desarrollar técnicas que siguen dándole prioridad al conocimiento experto. Por ejemplo, modelos basados en lógica difusa, donde tratas de representar el conocimiento experto que se encuentra pobremente definido debido al uso lingüístico, ¿no? Al manejo lingüístico de los conceptos, ¿no? Muy bien, de aquí nos pasamos entonces a los años 1000. En los años 1000 podríamos decir que la idea de la inteligencia artificial pues era Willy, ¿no? Acá la inteligencia artificial es buena, es bonita, ¿no? Son los años, en el 2000 se crea Google, en el 2005, 2004 creo que empieza Facebook. Es el año donde empiezan muchas de las redes sociales, Amazon también empieza durante los 2000. Un montón, en base creó lo que le llaman la burbuja.com, porque hubo un chorro de empresas.com y que de repente pues tronaron la mayoría, ¿no? Pero empieza esa euforia de que las cosas son buenas y que se pueden utilizar. Y Google fue la primera empresa basada en inteligencia artificial con un éxito rotundo, ¿no? O sea, es una empresa que creó un buscador donde el buscador utiliza un algoritmo de inteligencia artificial donde trata de encontrar a partir de datos qué es lo que a ti te interesa, y es tan bueno el buscador en comparación a sus competencias que básicamente arrasa con toda la competencia y se queda con todo el negocio, ¿sí? Es un algoritmo donde detecta cuáles son tus intereses y entonces te pone anuncios selectos a tus intereses y empiezan a vender anuncios y se hacen millonarios con esos anuncios, ¿no? Tanto que es una de las grandes compañías actuales, ¿no? Entonces, muchas de estas compañías que empezaron, que eran compañías muy basadas en inteligencia artificial, Netflix también empieza en esos años, ¿no? Entonces, Netflix inclusive dio un premio de $1 millón al que desarrolló un algoritmo, el algoritmo de recomendación de qué película, y lo ganó un equipo que usando una técnica que es una técnica de álgebra lineal, ¿no?
Pero bueno, entonces, en los años 1000, entonces, es un boom, y también es un boom de datos. Es muy impresionante, ustedes vean, desde el inicio de la antigüedad, a donde marcaban tabletas, así, cuneiformes, desde Mesopotamia, con todo y todos los jeroglíficos egipcios y todo lo que se escribió, todos los documentos que se escribieron, todo lo que había, todo lo que hay registrado en la humanidad, hasta el 2003, todo si lo juntas y lo comprimes en un archivo, va a ser un archivo de 5 exabytes. Fíjense, tenemos, ¿qué tenemos? Megas, gigas, teras, hexas, ¿no? Y luego petas, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Hay un estudio que muestra que solo en el 2007 se generaron 281 exabytes de información en el mundo. Y en el 2011 se generaron 1800 exabytes solamente en el 2011. Fíjense, en menos de un día del 2011 produces más información que toda la información que existía de la humanidad hasta el 2011. ¿Y por qué? Pues porque nuestros teléfonos celulares son los exploradores de datos, ¿no? Cuando decían en la pandemia que no te pongas la vacuna porque te van a inyectar un chip y van a saber todo de ti, digo, si ya lo tienes y hasta pagas por él, tú estás pagando para que sepas siempre dónde estás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera muchísima información, todo el mundo tiene bases de datos, todas las empresas tienen bases de datos, todas las universidades tienen bases de datos, todas no tienen una, tienen cientos y todos los profesores sabemos que todos tienen bases de datos, la información, ¿no? Entonces, aparte está replicado un montón de veces, entonces empezamos a tener un montón de datos y entonces puedes hacer un montón de cosas de aprendizaje. Entonces, un área de inteligencia artificial muy importante porque la matemática se empieza a desarrollar mucho y empieza a haber empresas que empiezan a generar mucho ganancia debido a tener buenos algoritmos de inteligencia artificial, como les he dicho. O sea, por ejemplo, si ustedes ven las definiciones de las empresas, Google, Facebook, Amazon, todas ellas no te dicen que son compañías primero Internet. No, son compañías primero inteligencia artificial. Son los algoritmos de inteligencia artificial lo que es su salsa secreta, lo que los hace ganar, ¿no? Ok, y los 2010, pues la idea de 2010 pues, es la década de los Avengers, ¿no? ¿Sí o no? La década es, pues, por un lado estaba Ultron, pero por el otro lado estaba, ¿cómo se llama la computadora de Jarvis, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es de Oracle, ¿verdad? Pero Jarvis, ¿no? ¿Y cómo tenían? De nuevo, hablabas y te contestaba, le pedías lo que sea. Era la computadora del sabio. Así de fácil. ¿Qué significa? Otra vez estamos muy contentos y tenemos una gran visión del futuro y vamos a hacer todo con la inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar? Pues no vamos a cumplir, porque obviamente no es cierto, ¿no? Y entonces hay que temperar esas ideas de que la inteligencia artificial va a resolver todo, ¿no? Muy bien, y entonces en los 2000, en los 2020, que son la época actual, ¿qué es la inteligencia artificial? No lo sabemos todavía, ¿sí? Apenas llevamos 3 años, ¿no? Posiblemente la inteligencia artificial sea la idea que tengamos y lo que hacemos en estas épocas de la cultura popular sea ChatGPT. ¿Quién de ustedes no ha hecho una tarea con ChatGPT? Para no creerles, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de ¿no? Sí, por favor. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no se debería llamar inteligencia artificial, se debería llamar computación racional, porque es el desarrollo de agentes racionales. Y dices, ¿qué más son agentes racionales, verdad? Los agentes racionales son agentes, entre agentes es, está encapsulado, tiene sus propios procesos internamente. Y ese agente interactúa con un entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere resolver? Si es un agente que toma decisiones, si le va a dejar entrar o no a una persona o un sistema, si es un sistema o no, pues el agente interactúa con el entorno, ¿no? Si es un agente que va a reconocer, o un agente que va a proponerte la ruta desde donde estás hasta
quieras llegar en el Waze, por ejemplo, es una gente inteligente, eso es artificial, ¿no? Pues es una gente que recibe tus necesidades, recibe el modelo y te devuelve la ruta. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esos agentes, cuando interactúan con el entorno, pues dicen, yo quiero ir de aquí a acá, y yo tengo la información de otras personas que han ido de un lugar a otro, y tengo la información del mapa, y tengo la información de cómo están las calles, y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Planeación, encontrar una ruta. ¿Sí? Y eso lo va a hacer tratando de maximizar la esperanza de una utilidad. Primero tengo que decir mi utilidad. Ya me voy a la teoría de la utilidad. No, eso es una parte que la usan mucho en la economía. O sea, ¿qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Sí? Que encuentren la ruta más corta, la ruta más fácil, la ruta más cómoda. Bueno. ¿Está la palabra clave? Maximizar. ¿Qué significa? En el fondo, la inteligencia artificial es utilizar. Con métodos de utilización. Y la palabra clave es esperanza. No es la esperanza. Ustedes saben que la palabra esperanza ha cambiado mucho su término en español, ¿no? Esperanza viene de esperar, ¿qué es lo que yo espero que pase, ¿no? Si se fijan en inglés, se traduce como expectation. Y expectation, ¿qué es lo que más va a suceder? ¿Sí? Entonces, antes, cuando lo trajeron a la esperanza matemática, la esperanza era qué es lo que más probablemente va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? El lenguaje en español ha cambiado mucho. Y en español, esperanza normalmente significa lo que yo deseo que pase, pero muy probablemente no va a pasar, ¿no? Cuando tú dices, yo espero sacar un 10 en el examen, yo tengo la esperanza de tener un 10 en el examen, significa, no estoy bien madre, pero a ver, me voy con la bendición, a ver qué pasa, ¿no? Sí, ¿no? La esperanza desde el punto de vista de expectation, o sea, yo quiero maximizar mi esperanza, ¿sí? Lo que sigue. ¿Y cómo? Pues con lo que yo puedo medir, ¿sí? Con lo que yo puedo hacer, o sea, mi sistema tiene ciertos actuadores, mi sistema tiene ciertas mediciones, no espero que sean omnipresentes, o sea, que vea todo, que haga todo, y con el modelo que tenga, con lo que yo conozco. Entonces, si yo quiero hacer algo bien, siempre tengo que tener aprendizaje para que siempre tengo que estar ajustando. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué tipo de problemas? Porque al final de cuentas yo puedo decir que cualquier problema, así como lo puse, una gente que resuelve problemas, pues cualquier problema puede ser de inteligencia artificial. ¿Sí? No, normalmente queremos problemas que sean intratables, significa que yo ya sé que aunque teóricamente tengo una solución, yo no puedo tomar un tiempo eficiente, la solución exacta y perfecta, porque para eso pues utilizo técnicas de optimización clásicas normales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algoritmos que utilicen los modelos matemáticos y que utilicen heurísticas. Las heurísticas es conocimiento no bien formalizado y yo creo que funciona. Yo creo que las redes neuronales funcionan muy bien de una manera y que son muy buenas para detectar problemas en imágenes, y yo creo, etcétera. Pero yo no lo sé, cierto, ¿no? Cuando ya haya una teoría bien hecha y que se entienda perfectamente todo, en ese momento van a decir, no, las redes neuronales es parte de la estadística. ¿Qué pasó con las redes de creencias? Cuando no se entendía bien y cuando iba a representar el conocimiento, pues era parte de la inteligencia artificial. Cuando se fueron desarrollando más, se fue haciendo mejor la teoría y quedó como pues ahora es parte de la realidad, ya no es parte de la inteligencia artificial. Y eso me gustó mucho de otro profesor ahí aquí, ¿no? En la LSC, que me decía que normalmente cuando una técnica pierde esa parte mágica de heurísticas, suele dejar de ser visto como artificial y empieza a ser parte de otra. Bueno, es ahora sí, ¿cómo estamos actualmente? Normalmente, las cosas que están teniendo más impacto y todo el mundo está confundiendo inteligencia artificial por algo muy específico, es que con el desarrollo de todos los otros modelos, como el Stable Diffusion para las imágenes, como el ChatGPT, o como los métodos que utiliza Google, o los métodos que utiliza Facebook para reconocer quién está en cada foto, los métodos que utilizan para ponerte anuncios personalizados, todo el mundo confunde inteligencia artificial con el área de aprendizaje automático. Y dentro de esa área de aprendizaje automático, todo el mundo piensa que el área de aprendizaje automático es lo que se conoce como redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, que es lo que está funcionando mejor.
Y dentro de eso, lo que parece, desde mi punto de vista, que va a ser esta década, van a ser los grandes modelos de lenguaje y los modelos multimodales. Vamos a platicar. ¿De acuerdo? Hasta ahí es importante no confundir inteligencia artificial, que son muchas técnicas, con una parte de inteligencia artificial que es el aprendizaje automático. ¿Y qué es el aprendizaje automático? Cuando ustedes hacen un programa, básicamente ustedes lo pueden pensar de esta manera. Ustedes tienen una serie de entradas, tienen un programa que es un algoritmo, el algoritmo dice cosas que tienen que hacer, y al final tienes una salida. ¿Sí? Y entonces, la computación significa yo tener un programa que es una serie de instrucciones, tener entradas y tener salidas. Y si yo quisiera que ese programa estuviera dentro de un punto de vista de programación orientada, de programación funcional, por ejemplo, lo que yo quisiera es que a mismas entradas, mismas salidas con el mismo programa. ¿Sí? O sea que la función de computación en realidad es una función matemática, ¿no? Ahora, lo que normalmente hacemos nosotros es programar, hacer esos programas. ¿Sí? Lo que queremos hacer con lo que nosotros queremos hacer con el aprendizaje automático es yo no programar explícitamente la computadora. Yo quiero programar algo que me detecte a través de una imagen de rostro, si las personas que están ahí pueden entrar, no pueden entrar a una sala, y entonces abrir automáticamente la puerta o no. ¿Sí? Yo no me voy a poner a programar, mira, aquí puedes reconocer los rostros, y si aquí tú le checas los diferentes colores, lo tiene más oscuro por acá, dos bolitas, y más oscuro por acá abajo, significa que son los ojos y la boca, y tienes que ver, no, y que tenga la forma, no, no va a hacer eso. Yo voy a agarrar un cuadrante de datos, de fotos, de caras, y le voy a decir, oye, yo tengo un montón de datos, y yo lo que quiero es encontrar a partir de una foto, decidir si es cara o no es cara, y luego decidir si el cara es de algo que tengo yo guardado en mi conjunto en mi base de datos de caras aceptables o no. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Le doy todos esos datos y el algoritmo de aprendizaje automático aprende el programa. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Es hacer que las computadoras realicen lo que yo quiero sin programarlo explícitamente. ¿Sí? Y entonces, ese programa es el que voy a hacer. Esos programas vienen de formas muy extrañas, tienen como una función muy compleja que depende de muchos parámetros y son los parámetros los que yo estoy aprendiendo. Al final de cuentas, aprender el aprendizaje automático es encontrar los mejores parámetros de un modelo que me permita resolver un problema. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Típicamente, vamos a poner un caso muy icónico, ¿no? Los modelos de lenguaje. ChatGPT. Bueno, el GPT, yo uso el ChatGPT sobre el GPT. Pero vamos a poner puro GPT. Cualquier modelo de lenguaje. Imagínense que yo tengo datos. Los datos que pueden ser frases, de dónde. Yo bajo toda la Wikipedia completa. Y todos los datos de todos los periódicos y todos los históricos de todos los periódicos y de todos los discursos de la ONU. Y eso lo separo en frases. Y esas frases lo separo en palabras. ¿Están de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, yo cargo un montón de esos datos y digo, ¿sabes qué? Aquí voy a poner esta frase y aquí voy a poner el resumen de la frase. Y aquí la frase y el resumen de la frase. O aquí tengo una pregunta y una respuesta. Una pregunta y una pregunta. O aquí tengo todas estas frases que son positivas y todas estas frases que son negativas en sentimiento y todas estas frases que son neutras. Y entonces, yo le doy mis entradas de los datos que están representados. Digo, mira, estas son buenas, estas son malas, aprendo, y cuando le vuelvo a meter otra frase, me voy a decir, oye, esta frase, ¿qué me está diciendo? Todo bien hasta aquí, ¿no? Digo, hacer eso es complicado, pero se entiende, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? De que, ay, no puedo agarrar las frases y decir que son positivas o son negativas. Y para eso se necesita mucho tiempo, muchas personas, mucho trabajo y mucho dinero. Entonces, si yo quiero hacer todo con aprendizaje supervisado, pues al principio todos los poníamos en el aprendizaje, los resolvimos
Entonces, el lento es caro. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues yo, por ejemplo, tengo... Ay, aquí me equivoqué. Datos no etiquetados, ¿no? No etiquetados. Aquí tengo, los otros puse en un cuadrito porque los tuve que apuntar a mano, ¿no? Los otros vienen desde la base. Imagínense, yo tengo toda la Wikipedia, toda. Y entonces lo que hago es que lo separo por frases. Y digo, ¿sabes qué? De esta frase voy a agarrar aleatoriamente el 10% de las palabras y las voy a poner como un relleno en la palabra en un blanco. Y entonces mi entrada va a ser, aquí está mi frase con las palabras que faltan, y mis etiquetas es, estas son las palabras que debemos hacer. Fíjense, ¿cuál es la ventaja de eso? Yo programáticamente puedo agarrar absolutamente todas las frases que tenga y generar etiquetas para ese problema. Es un problema de chocolate. ¿Sí? Me va a servir. ¿Alguna vez voy a tener una frase donde yo quiera rellenar la palabra de la frase? Nunca. Pero no importa, porque si yo aprendo a poner las palabras donde estén, significa que yo estoy entendiendo mucho de la estructura de ese lenguaje. Y tengo un modelo que entiende mucho de la estructura de ese lenguaje. Y fíjense, si ustedes aprenden, no sé, pues ya programen, si ustedes aprenden a programar en un lenguaje, en C, y luego les dicen, ahora aprendan Java, y se ponen en Java, va a ser más fácil Java que antes de saber C, que después de saber C que antes, ¿no? Y luego les dicen Python. Pues va a ser mucho más fácil si ya saben los lenguajes. Y luego les dicen R. Pues va a ser mucho más fácil. Y luego les dicen... Y entonces de repente les dicen otro lenguaje y se parecen todos. ¿Están de acuerdo? Porque lo que aprenden en uno como ser humano para una cosa, te deja muchas enseñanzas para otras actividades. Y eso se conoce como transfer learning. Entonces, yo ya tengo un modelo muy robusto, entrenado para saber lenguajes. Fíjense, si yo agarro la Wikipedia completa en inglés y todo el texto de la Wikipedia completa en inglés, lo comprimo y lo guardo, son aproximadamente 8 gigas. El conjunto de datos que usan para entrenar un modelo R, que no es siquiera el GPT, o sea, no es tan grande, es un conjunto que pesa 700, no, 800. Entonces, no para tener idea de cuánta cantidad. Y todo eso lo convierte en datos. Y entonces con eso, luego necesitas pocos datos supervisados para que con esos datos supervisados tú puedas completarlo para hacer resúmenes, para responder preguntas, para porque ya con pocos datos supervisados ya tienes mucho aprendido, ya nomás haces lo que dicen un fine tuning, un ajuste leve, ¿no? Y entonces haces ese ajuste leve para muchas tareas. Y claro, lo que aprendes para una tarea, pues para responder preguntas, también te va a servir para hacer resúmenes, y también te va a servir para hacer... Entonces haces muchas tareas del mismo lenguaje, ¿no? Y aprendes a hacer muchas cosas. Eso es lo que se está haciendo ahora. ¿Qué otra cosa se está haciendo ahora que lo acabo de ver y es muy sorprendente? Es que muchos de estos modelos, algunas de sus tareas puede ser generar textos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro un modelo y me pongo a generar textos y me pongo a hacer problemas con datos generados y entreno con esos datos. Y eso lo utilizo para tener entonces, oye, yo tengo un modelo con el que estoy generando datos y con esos datos estoy entrenando otro modelo, pues significa que ese modelo a lo más puede llegar a ser tan bueno como el modelo que yo tenía, pues y de ahí no estoy generando los datos. Sorprendentemente parece que no, parece que los modelos a partir de los datos generados de otro modelo, yo tengo un modelo más completo. ¿Sí? Y eso es parte de lo que está sucediendo en esta década. ¿Qué otra cosa se está haciendo mucho? Cuando ustedes utilizan el chat GPT o cuando utilizan el Stable Diffusion y generan imágenes, todo el mundo está cuando el chat GPT y Stable Diffusion. Y entonces, cuando generan algo, les dan varias posibilidades y les dicen, no me gustó, dame otra. ¿No de acuerdo? O
Generar imágenes y les da 3, 4 imágenes, ustedes seleccionan la que les gusta. En el momento en que cada quien selecciona, tú le estás dando un refuerzo, estás diciendo, esta es la regla. Entonces, ChatGPT tiene, aparte está aprendiendo de todos nosotros. Fíjense, luego paga uno por el servicio y al mismo tiempo que pagas, tú mismo colaboras para que ellos cada vez sepan más cómo hacer las cosas, ¿no? Como cuando compras en Amazon y mientras más compras en Amazon, más importante ya no, ¿no? Ellos venden nada. Y es lo mismo, ¿no? Nosotros los usamos y luego ellos dicen, ah, mira, lo que más prefieren son estos. Entonces, ¿qué significa? Que la generación de texto que está mejor son las que principalmente tienen más refuerzos positivos. Las que tienen refuerzos negativos que nadie quiso, pues las que están haciendo las que menos voy a aprender. Y fíjense, aquí hay otro método de aprendizaje. Aquí en este método de aprendizaje es diferente, ¿no? ¿Sí? En este método de aprendizaje, yo tengo un entorno como ChatGPT donde yo le pido cosas, me devuelve cosas, y yo digo, esto sí me gusta, esto no me gusta. Entonces, yo soy el que estoy funcionando como entorno, y yo soy el que estoy funcionando generando refuerzos positivos. Es como cuando están aprendiendo cosas y uno nada más aprende, pues porque gané o perdí, o me caí o no me caí, ¿no? O sea, muchas cosas que aprenden los niños es por refuerzos positivos y por refuerzos. Y entonces, de esa manera, yo todavía puedo afinar más. Tanto que existen algoritmos, por ejemplo, uno muy famoso, el AlphaZero, es un algoritmo donde nada más le dieron las reglas de 3 juegos. El ajedrez, el shogi, que nunca lo he jugado, y el Go, que es muy complicado, ¿no? Le dieron nada más las reglas. Nunca lo pusieron a jugar con algún experto, nunca le metieron con ningún experto, ni aperturas, ni términos, ni nada. Las puras reglas, y pusieron a jugar al AlphaZero contra el AlphaZero sin saberlo. Jugaron millones y millones y millones de juegos, y luego lo sacaron y lo pusieron a jugar con el mejor jugador existente hasta el momento, que fue el humano computacional. En los 3 casos era computacional, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver, el AlphaZero, aprendiendo desde cero, sin ningún conocimiento experto humano, aprendió a jugar mucho mejor que sus oponentes, que se habían utilizado por los expertos. ¿Esto qué significa? Que el aprendizaje por refuerzo nos puede ayudar a encontrar cosas que nosotros en principio no sabíamos. Ahorita, por ejemplo, hay uno que le llaman AlphaFold, que utiliza los mismos métodos del AlphaZero, que están utilizando para ver si pueden estudiar proteínas y generar más proteínas. ¿Sí? Obviamente, esto es un sistema de prueba y error que son extremadamente complejos y extremadamente exigentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar para esta década? Pues modelos de aprendizaje profundo cada vez más grandes. Ahorita los modelos son de trillones, imagínense, un modelo que tiene un trillón de parámetros. Para los parámetros necesitas un gran centro de cómputo que no lo puedes guardar ni en el ACA. El modelo, nada más los parámetros. Imagínense. Y por lo tanto, ¿quiénes son los que están teniendo acceso a esos modelos? Las grandes compañías. Google, Microsoft, Facebook, OpenAI, que en realidad es OpenAI, que es de Microsoft, es DeepMind, es de Google, ¿sí? Entonces, las grandes compañías, estamos llegando a un momento donde nosotros vemos los artículos científicos y la mayoría de los artículos con más impacto dentro del área, están siendo publicados por investigadores en grandes compañías y no en universidades, que es un cambio de paradigma. A mí me parece que está mal, pero independientemente de lo que le parezca a uno es lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita una gran cantidad de cosas, ¿no? Los modelos multimodales son modelos donde si yo le meto texto, sabe que es texto y lo distingue y hace cosas con el texto. Si le meto imágenes, sabe que es imágenes. Si le meto señales, sabe que son señales. Si le meto sonidos, sabe que es sonido. Entonces yo le puedo meter, por ejemplo, un texto, por ejemplo, como un tweet, donde digo, aquí está el texto y aquí está la imagen asociada con el texto. Y entonces, lo que te pido es que me digas cómo lo contestas. Y entonces contesta tomando en cuenta todo.
Entonces son modelos multimodales que toman en cuenta todo tipo de entrada multimedia, ¿no? Entonces están haciendo muchos avances. Todavía no hay, bueno, ahorita hay algunos modelos multimodales funcionando, hay unos libros que se llama algo interesante, pero los modelos multimodales grandes como el que ya está haciendo OpenAI o como Gemini, que está haciendo Google, apenas está en esta fase de investigación, apenas no hay nada, pero ahorita esa es la carrera que está con todo, ¿no? Están gastando una millonada por eso, porque me imagino que el primero en sacar va a pasar igual que con el ChatGPT. El primero en sacar su primer modelo grande de lenguaje es el que se lleva la mayor parte, ¿no? El primero que pone el primer chingadazo es el que se queda con la mayor parte. Y entonces, y puede ser por ahí la década, o depende de qué se pueda lograr con el aprendizaje por refuerzo, que se logren cosas que ya no sean de juguete. Porque ganar al Go y ganar al ajedrez suena muy impresionante, pero sigue siendo un problema de juguete, ¿no? Pero si se logra, por ejemplo, empezar a generar vacunas, o se empiezan a lograr a generar conocimientos matemáticos interesantes, pierde por refuerzo, cosas o descubrimientos analizando los datos del acelerador de partículas, puede ser. Entonces, empezaremos a tener un impacto donde entonces el aprendizaje por refuerzo va a ser lo que haga esta década. Yo no estoy muy seguro, yo creo que posiblemente el aprendizaje por refuerzo va a ser el de la década de los 30, no es tan fácil eso. Hasta dentro de 10 años y hicieron otra parte. Oye, de grupo. Bueno, ya vamos terminando. Otra cosa es, cuando nosotros hacemos aprendizaje a partir de un conjunto de datos. Ese conjunto de datos lo hemos generado nosotros. ¿Y cómo es nuestra sociedad? Nuestra sociedad es racista, es misógina, es sexista, es homofóbica. ¿Sí? Y entonces todos son nuestros datos, son racistas, son sexistas, son homófobos, son misóginos, ¿no? Así son. Y por ejemplo, Twitter tiene un algoritmo que cuando tienes una imagen muy grande, determina con medios de inteligencia artificial por aprendizaje automático cuál es la parte más interesante de la foto, de la imagen. Y entonces, en la época donde el Mitch McConnell estaba compitiendo contra Obama para la presidencia de la República, ¿no? La presidencia de los Estados Unidos en Norteamérica, hicieron este ejemplo. Pusieron una tira grande, la foto de Obama arriba, la foto de Mitchell abajo, y hicieron lo mismo el otro. Y el algoritmo detectó que esta es la parte más interesante de cada uno. Bien, el hombre blanco y viejo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que tenían, honestamente, los ingenieros de inteligencia artificial de Twitter eran racistas. Lo más seguro es que ni blancos eran blancos incluso, ¿no? O chinos, ¿no? Sí, ¿no? Porque son realmente los que son. Entonces, no, los datos con los que lo hicieron, que son los datos de la sociedad estadounidense, son datos racistas. Y entonces, cuando nosotros hacemos inteligencia artificial, tenemos que tener muy en cuenta de evitar que nosotros caigamos en el sesgo que tienen los datos, porque nosotros no podemos decir, es que así es la sociedad y ya. No, hay un compromiso ético, ¿no? Y no solo un compromiso ético, a las compañías les caen unos montones con esto. Y si esto le pasó a Twitter, lo que le pasó a Facebook está peor, ¿no? La que sí, esto es lo que hizo Facebook, su primer sistema que reconocía cosas y ponía, ¿no? Es terrible. ¿Sí? Y no será suficientemente replicado esto para decir, no pueden hacer eso, ¿no? Cualquiera que haga algo tiene que estar muy seguro de las cosas. Bueno, eso no es. Y esta otra, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es muy famoso, es el primer video del deepfake. ¿Cómo se llama esta? La que era la mujer maravilla de las películas. ¿Cómo? Gal Gadot, sí. Hicieron el deepfake, o sea, el cuerpo y todo es de una actriz porno que es muy famosa, y nomás le pusieron la cara de la, ¿no? Le bajaron la resolución de y
y inclusive publicaron el algoritmo y hacer algo con el dictamen con el algoritmo y pusieron así era el video de la cargada así, ¿no? Y donde de entrada lo veías decía, ay, cañón, o sea, ¿qué onda, no? Fue porque precisamente utilizaron la cara de alguien muy famoso para generar mucha expectativa. Esto fue hace muchos años. Ahorita cambiarle la cara a alguien y cambiarle la voz y cambiarle todo, o hacer que la misma persona, la imagen de una persona haga otras cosas, es facilísimo. ¿Sí? Hacer noticias falsas con ChatGPT es fácil. Entonces, las fake news, la información falsa, y no solo información falsa con algoritmos que me permiten hacer microtargeting. Es decir, mira, todos los viejitos de tal lugar son fácilmente asustables porque ahí vienen los inmigrantes, va a ser muy grave para ti. Ok, nomás a ellos les mando sus cuentas, no sé, hicieron falsos, que diga que les están llegando los inmigrantes, están desocupando con ellos. Entonces van a odiar a los inmigrantes, es fácil hacer eso. Es fácil crear una campaña de hay que tener mucho, o sea, son parte de estos problemas que se pueden generar cosas, ¿no? Y el más grave es ¿no? Para poner el video. Pero si no, se los dejo para que lo vean. Ah, no aparece ahí, le puse la liga, pero bueno, así no se los voy a poner. Este es un video falso sobre un promocional falso de drones diseñados para, con inteligencia artificial, que pueden navegar solos y que pueden atacar objetivos por sus opiniones políticas o por su aspecto. Entonces, te lo venden como que con esto vamos a salvarlos de los malandros, de la chingada, y luego ahí mismo ponen como en un caso así, hipotético, como lo empiezan a utilizar, por ejemplo, los grupos de extrema derecha gringos de supremacistas blancos para atacar universidades públicas, ¿no? Universidades de Estados Unidos, y luego como los congresistas ya tienen miedo de hablar porque les van a aventar un dron, etcétera. Y al final, el que habla es el autor del libro más famoso de inteligencia artificial, el Stuart Hussein, que fue el decano de inteligencia artificial de Berkeley, diciendo, ya existen los algoritmos necesarios para crear toda esta tecnología. Si desde ahorita no nos ponemos muy firmes en no al desarrollo de armas de autónomas basadas en inteligencia artificial, no podemos saber a dónde se va a llegar. Porque cualquier hijo de pero no cualquier persona con tendencias antisociales que quisiera atacar a alguien por su aspecto físico o por sus opiniones políticas, tendría la mano algo para hacerlo. No es que la inteligencia artificial o que los drones o estos sean malos, ¿no? Es que se les puede dar muy fácilmente muy malos, ¿no? Y entonces hay que tener mucha conciencia y hay que tener mucha conciencia en donde está trabajando uno para no decir, no pasa un trabajo. Sí, entonces hay una parte muy importante de responsabilidad social que tenemos que tener sobre todo en este tipo de cosas. Y muchas gracias por su atención y esperemos que este es el extracrédito para la red, que es convencer al examinador que también le hizo una computadora haga eso, entonces, pues muchas gracias. Por ejemplo, tú tienes un modelo como el ChatGPT, ¿no? Como el GPT, que es un modelo de lenguaje. Y con ese modelo de lenguaje, tú generas frases. Y esas frases las usas igual que como cuando estabas
pero en vez de tener que ir a buscar datos externos que existan, los 800 gigabytes de datos, ¿qué tal si yo genero automáticamente con ese modelo el triple de datos? Y con eso se aprende. En principio yo pensaría, o sea, en principio lo que se pensaría es que no puedes aprender mucho más de lo que ya tiene ese modelo, ¿no? Parece ser que en la práctica sí sale un modelo más complejo. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? O sea, parece ser, ¿no? O sea, tú puedes generar mucho más datos de forma sintética. No lo sé. O sea, o sea, es contraintuitivo, ¿no? O sea, actualmente uno diría, pues no debería, ¿no? Es un poco como todo lo que pasa con las redes neuronales. Dices, oye, un modelo con 1 trillón de parámetros, pues está sobreentrenado, sobreaprende, ¿no? Y de repente como no generalizan muy bien, pero ¿por qué generalizan? No lo sé, ¿no? Y por qué esos modelos, que también son modelos generativos, o sea, ese mismo modelo se puede tratar como un modelo generativo, generas nuevas, pues es un modelo generativo, ¿no? Porque genera texto, ¿no? El texto que genera lo puedes utilizar para entrenar otro modelo y resulta que ese otro modelo es mejor que con el que generaste los datos para entrenarlo, ¿no? ¿Por qué? Es contraintuitivo. Tengo una pregunta, pero para empezar, quería saber si algún podría quitar ese texto antes de países que es la función de ese eliminar la parte del programador. Hay algoritmos en los cursos, por ejemplo, el de diseño automático aplicado, ¿no? De la maestría de ciencia de datos, vemos también, hay algoritmos, por ejemplo, hay unos que se llaman métodos de codificación de codificación. Entonces le dicen un codificador variacional, un variational encoder, donde dices, mira, estos datos o este tipo de situaciones casi no ocurren. Por ejemplo, muchas veces el problema que tiene, por ejemplo, el problema es que si tú sacas el conjunto de imágenes de personas que tienes en las redes sociales o que tenías en las redes en Estados Unidos, pues el 80% eran blancos. ¿Sí? Es más curioso, el 80%, o sea, la mayor cantidad son mujeres blancas, ni siquiera hombres blancos, ni siquiera hombres, no, son mujeres blancas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes grupos subrepresentados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decir que ese grupo está subrepresentado y entonces pasarlo más veces que los demás. Usar esos datos. Entonces, existen métodos que están desarrollando, por ejemplo, los autocodes variacionales sirven un poco para eso, ¿no? Para darle más peso a eso. Sí, es muy bueno, existen, pero son imperfectos, ¿no? Que siguen desarrollando. Yo te quería preguntar acerca de tu opinión. Me llamó mucho la atención la diapositiva que estás hablando, cómo la gente va creando una historia o una idea, perdón, de lo que va a pasar en el futuro. Entonces me llama la atención cuando salió el ChatGPT, que de hecho fue de lo primero que empezamos a platicar con compañeros. ¿Qué necesita alguien para eso? Un poco de... Porque escuchaba personas que decían, oye, ChatGPT nos va a quitar la chamba. O sea, nos va a dejar sin trabajo, van a pasar una serie de cosas ahí alrededor de la... Entonces, pero que ese boom ya pasó. Entonces, yo, por ejemplo, en mi opinión, veo el ChatGPT como una herramienta que puede ayudar bastante para saber algo rápido, para hacer algo rápido. Pero, ¿qué opinión tienes tú de qué va a pasar de aquí a 10 años? Sí, yo creo que esta década, ¿no? La década de los 20, yo creo es la de los modelos generativos, como ChatGPT, ¿no? Pero y sobre todo los multimodales, que es como si tú juntas el ChatGPT con el Stable Diffusion, con el Whisper, que recogía otros de voz a texto o de texto a voz, y entonces juntas todos y aparte multitarea, puedes pedir cosas. ¿Qué va a hacer eso?
que sí es verdad, hay un montón de trabajos que ponen peligro. Sí es verdad, como, o sea, y si eso lo juntas con todos los avances que hay en la robótica, pues hay un montón de automatización de trabajos que ponen peligro. Yo creo que en la universidad debemos hacer algo donde se sienta uno muy honestamente a platicar en el futuro del trabajo, en el futuro del trabajo de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que hay áreas donde se siguen ofertando muchos trabajos, donde entran muchos estudiantes que ingresan muchos estudiantes, que no va a haber área laboral en un futuro próximo, ni siquiera estoy hablando a 10 años, a 5 años. ¿Sí? Y se están admitiendo porque, pues porque como suena bonito, salen el pasado, pues un medio de entrega de papeles, el año pasado, ya no me acuerdo, el entrega de papeles. Eran como 120 arquitectos. ¿A qué salen? ¿A dónde? A laborar de qué. ¿Sí? Y por otro lado, muchos de los trabajos que se están perdiendo son los trabajos con menor calificación, que también es las personas que van a batallar más, porque no te dicen, todo el mundo vamos a tener que reaprender una nueva habilidad. Pues sí, pero las personas que tienen mayor grado de escolaridad son las que tienen más facilidad para volverse a adaptar y aprender otra cosa nueva. Pero las personas que no puedan pasar con ellas, tenemos que ir pensando que en un ingreso mínimo universal. Porque si no, esto se va a hacer. Yo sí creo que va a haber algo que se tenga que discutir. Dice algo importante, hay una huelga de escritores de cómics. Ajá, claro. Y la bronca es que justamente estas cosas pueden generar estos... La huelga de escritores, pero y la huelga de dobles. Hay un doble que hace una sola escena y ya con eso lo graban y con sus imágenes ya generan las otras 5 escenas donde ya no lo van a contratar. Sí, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita? Oye, es más, muchos escritores que están diciendo, oye, yo puedo ver que se utilizaron mis libros para empezar a hacer PPT. O sea, güeyes, ya lo usaron. Entonces, a esos escritores les tendrías que pagar una lana por cada cosa que se genere de ChatGPT, de cada dólar que genera ChatGPT, a lo mejor una milésima de centavos, porque tener un chingo de dólares, pues les va a quitar, ¿no? A los actores dobles que utilizaron sus imágenes para generar, o sea, pero porque si no, va a haber un problema, y aparte es un problema de concentración de riqueza. Es lo mismo, ¿cómo es posible que toda la investigación de punta, todos los demás, podemos tratar de decir, con los modelos libres que hay, con las cosas que hay, qué podemos hacer, qué podemos adaptar a nuestro entorno, ¿no? Y ajustarnos a este desarrollo? Pero la investigación de punta en esta área no la puede hacer el que no tenga acceso a un centro de cómputo. Vi hace poquito un artículo que decía cómo entrenar un BERT, un modelo de estos grandes, con presupuesto universitario, con presupuesto académico, con academic budget. Es un artículo en inglés, o sea, nosotros sabemos que el academic budget de una universidad gringa es un academic budget, ¿no? O sea, sigue siendo irrisorio y sigue siendo insuficiente para esto que se está haciendo. Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Google, Facebook, Microsoft, IBM y los demás, pues tratando de seguir el espacio y estando con los modelos libres, ¿verdad? Entonces, algo también se va a tener que hacer, se tiene que regular, no se puede dejar tanto poder. Bueno, pues muchas gracias. Yo pensé que iba a ser una Inteligencia artificial. Ah, sí, no, era fácil. Sí, es cierto, ¿no?